El espacio no tiene sonido. Y sin embargo, un día, algo habló desde él. En medio de ese abismo silencioso, donde la luz viaja durante miles de años para morir sin dejar sombra, una diminuta nave construida por manos humanas siguió su viaje, solitaria, olvidada y sin rumbo. Su nombre, Voyager 1. Lanzada en 1977, la misión Voyager nació como un canto de curiosidad. Su propósito era simple y titánico a la vez: explorar los confines del sistema solar, observar a Júpiter, Saturno y sus lunas, y después continuar hacia donde ninguna máquina terrestre había llegado jamás. Nadie imaginaba que, casi medio siglo después, seguiría enviando señales. Y menos aún, que un día el vacío respondería. Satélite, la nave que nunca dejó de hablar. Durante décadas, Voyager 1 siguió transmitiendo datos. Su débil señal, de apenas 22 vatios, la potencia de una bombilla doméstica, cruza más de 24.000 millones de kilómetros antes de llegar a nosotros. Cada bit de información tarda más de 22 horas en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. Su antena parabólica, de 3 metros de diámetro, apunta siempre hacia casa. Y aunque su energía proviene de un generador nuclear que se va apagando poco a poco, su voz sigue firme. Pulsos digitales que cuentan la temperatura del espacio, la densidad del plasma interestelar, el zumbido lejano de las partículas solares que aún alcanzan su casco. En 2012, los instrumentos confirmaron lo inevitable: Voyager 1 había salido oficialmente del sistema solar. Había cruzado la heliopausa, la frontera donde el viento solar cede ante el medio interestelar. Por primera vez, un objeto humano navegaba entre las estrellas. Símbolo de alto voltaje, el primer eco. En mayo de 2025, más de 48 años después de su lanzamiento, una anomalía desconcertó a los ingenieros de la NASA. El equipo de comunicaciones del Deep Space Network detectó un patrón extraño en la señal de Voyager 1. No era un fallo de hardware. No era ruido cósmico. Era algo más. El pulso llegaba con la cadencia habitual, pero entre los intervalos de transmisión aparecían ecos, repeticiones milimétricas que no pertenecían al código original. Pequeñas variaciones de fase, como si la señal hubiera rebotado en algo o en alguien. Al principio se atribuyó al ruido térmico o a una reflexión natural, pero pronto descubrieron algo imposible: el eco llegaba antes que la señal principal. En términos físicos, aquello no tenía sentido. Una onda reflejada no puede preceder a la fuente, a menos que, de algún modo, la información hubiera viajado por una ruta diferente, más corta, o por un medio que desconocemos. Antena para satélite, el mensaje imposible. Durante semanas, el Jet Propulsion Laboratory intentó descifrar el fenómeno. Los técnicos limpiaron las frecuencias, compararon espectros, corrigieron desfases. Y entonces apareció un patrón. En el espectrograma, el eco mostraba una estructura cuasi armónica. 3 picos de intensidad que se repetían cada 11 minutos y 6 segundos. No correspondían a ninguna modulación natural conocida. En un laboratorio de Pasadena, alguien susurró lo impensable: parece una respuesta. La comunidad científica se dividió. Algunos decían que era interferencia de un satélite militar. Otros, que era una forma de resonancia en el plasma interestelar. Pero nadie podía explicar por qué la estructura del eco reproducía, con precisión de microsegundos, el saludo grabado en el disco dorado. El disco dorado, la voz de la humanidad. Cuando las Voyager fueron lanzadas, Carl Sagan y su equipo diseñaron un mensaje destinado a cualquier inteligencia que pudiera encontrarla. Un disco de oro con grabaciones de la Tierra, saludos en 55 idiomas, los latidos de un corazón humano, sonidos de lluvia, truenos, risas, un beso, y las notas de Bach y Beethoven. Para los hijos de las estrellas, de una civilización de los mares de la Vía Láctea, decía la inscripción. Casi medio siglo después, algo, o alguien, parecía devolvernos ese saludo. El eco contenía una estructura de pulsos que imitaba las pausas de las palabras "Hello from the Children of Planet Earth". Solo que la señal no provenía de la dirección de Voyager 1, sino de un punto situado 8 grados al norte, dentro de una región del espacio conocida como el vacío local, una extensión de millones de años luz casi carente de galaxias. Estrella fugaz, el misterio del vacío local. Los astrónomos saben que el universo no es uniforme. Hay filamentos de galaxias, cúmulos, y vastos huecos donde la materia brilla por su ausencia. El vacío local es uno de esos abismos. Un océano oscuro, tan grande que la luz de una estrella tardaría cientos de millones de años en cruzarlo. Y sin embargo, ¿una señal?
Los radiotelescopios de Arecibo, Green Bank y FAST en China confirmaron la detección, una fuente tenue, coherente, casi idéntica en frecuencia a la portadora de Voyager 1, pero desplazada levemente, como si imitara su timbre. Durante 3 días, la señal permaneció constante. Después, desapareció. Y dejó tras de sí una pregunta que todavía retumba. ¿Fue un reflejo natural o una respuesta deliberada? Microscopio, teorías, hipótesis y lo inexplicable. Las teorías se multiplicaron como polvo estelar. Reflexión gravitacional. Quizá la señal rebotó en un campo de plasma distorsionado por una onda de choque supernova. Pero las simulaciones mostraron que eso no explicaría el adelanto temporal del eco. Reemisión inducida. Algunos propusieron que la señal estimuló partículas cargadas en el medio interestelar, generando una especie de eco cuántico. Fascinante, pero físicamente inestable a gran escala. Fenómeno artificial, la hipótesis más arriesgada. Que alguien, una civilización avanzada, interceptó la señal de Voyager 1 y la devolvió modificada, como un saludo. La probabilidad es mínima, pero no cero. La NASA no ha declarado oficialmente qué fue lo que detectaron. Los datos siguen siendo analizados, filtrados, comparados con emisiones naturales de púlsares. Pero los registros públicos del espectro muestran algo innegable, una simetría casi perfecta entre el eco y la secuencia original del disco dorado. La humanidad frente al espejo cósmico. El suceso reavivó la conversación sobre nuestro papel en el universo. Algunos lo vieron como una prueba de que no estamos solos. Otros, como un recordatorio de lo poco que comprendemos del cosmos. Las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Y si alguien nos está escuchando? ¿Y si ese eco no era una respuesta, sino una advertencia? Mientras tanto, en el observatorio de Mauna Kea, un grupo de astrónomos sigue apuntando sus antenas hacia el mismo punto del cielo, esperando otro pulso. Hasta ahora, nada más se ha oído. Solo el zumbido constante del universo expandiéndose. Estrellas dando vueltas, el eco filosófico. Quizá nunca sepamos qué fue aquella señal. Tal vez fue una fluctuación, una coincidencia cósmica, una ilusión creada por nuestro deseo de no sentirnos solos. Pero incluso si fue eso, sigue siendo un mensaje, uno que vino de nosotros mismos. Porque al mirar al vacío y escuchar su respuesta, en realidad estábamos escuchándonos a nosotros, esa voz humana que, en 1977, grabó su existencia y la lanzó al infinito con esperanza. Carl Sagan lo dijo mejor que nadie. El cosmos no es más que nosotros, intentando conocerse a sí mismo. Campana cierre narrativo. Y así, en la inmensidad donde el tiempo carece de sentido, la Voyager sigue viajando. Su antena gira lentamente, como una flor metálica que busca la luz de una estrella que ya no ve. Y en algún punto del espacio, tal vez, una onda se propaga aún, un eco que repite, una y otra vez. Hello from the children of planet Earth. Megáfono antes de que te vayas. ¿Tú qué crees? ¿Fue un error técnico, una casualidad, o una respuesta real del universo? Cuéntame tu teoría en los comentarios, y no olvides dejar tu like si quieres que sigamos explorando juntos los secretos del cosmos. Vía Láctea. La madrugada del 3 de agosto de 2025, las estaciones del Deep Space Network comenzaron a registrar un aumento inusual de tráfico en una frecuencia olvidada, 8,4 GHz, la banda asignada originalmente a Voyager 2. La vieja sonda gemela, lanzada 16 días antes que Voyager 1, seguía viva, aunque con sistemas cada vez más frágiles. Hacía meses que sus transmisiones llegaban incompletas, corrompidas, llenas de ruido. Pero esa noche, algo cambió. Los receptores de Canberra detectaron una señal limpia, intensa, perfectamente estructurada. Una portadora sólida, demasiado precisa para provenir de una nave en decadencia. Y, por unos segundos, la Voyager 2 habló con una voz que no era la suya. Satélite, el despertar del gemelo. En los monitores, los ingenieros vieron cómo la telemetría se reiniciaba. Los módulos de datos, el sistema de control de actitud, el giroscopio estelar, todo indicaba una sonda en funcionamiento perfecto. Pero eso era imposible. Hacía más de 2 años que esos instrumentos estaban inactivos. Una línea de código apareció en el flujo de datos, escrita en un formato que la Voyager jamás podría emitir. Signal reconstructed. Transmisión complete. Location offset, -0.043 LY. La frase parecía salida de una simulación. Pero no lo era. La nave estaba respondiendo a algo. El desplazamiento imposible. El mensaje indicaba una coordenada imposible,
un desplazamiento de 0.043 años luz, unos 408.000 millones de kilómetros, en dirección opuesta al vector actual de la Voyager 2. Y, sin embargo, la señal llegaba desde ese punto, no desde la posición real de la nave. Durante las siguientes 36 horas, los radiotelescopios de todo el mundo captaron la misma transmisión, una secuencia de pulsos binarios, entremezclados con un tono continuo, oscilante, que subía y bajaba en frecuencias fractales. La forma de onda recordaba vagamente a las resonancias de los púlsares, pero con una periodicidad mucho más exacta. Dentro del ruido, los analistas del SETI descubrieron un patrón familiar, la misma serie de 3 picos armónicos detectados semanas antes en el eco de Voyager 1. No era coincidencia. El eco había regresado. Símbolo de alto voltaje, el espejo en el vacío. La diferencia ahora era sutil, pero escalofriante. El nuevo eco no repetía el saludo grabado en el disco dorado, sino que parecía modificarlo. Donde antes se oía Hello from the Children of Planet Earth, ahora los pulsos equivalían a Echo received, continuing transmission. El mensaje parecía una confirmación, una especie de intercambio. Pero si era una respuesta, ¿de quién? Los astrofísicos calcularon que la fuente estaba fija, en una región sin estrellas conocida como la nube oscura de Musca, una masa de polvo y gas a 600 años luz. No había nada allí, salvo el eco. El debate global. En cuestión de horas, las redes se inundaron de teorías. Que la Voyager había activado un protocolo oculto. Que una inteligencia artificial interestelar estaba jugando con nosotros. Que era una señal del futuro, enviada por la humanidad misma. Los científicos, sin embargo, tenían otra preocupación. La señal mostraba un desplazamiento Doppler inverso, como si proviniera de una fuente que se acercaba, no que se alejaba. Los cálculos de velocidad eran modestos, apenas unos 26 kilómetros por segundo, pero suficientes para encender todas las alarmas. Algo, en algún lugar del espacio interestelar, se estaba moviendo en dirección a la Tierra. Antena para satélite, el silencio previo. Luego, de repente, el 14 de agosto, todo se detuvo. La señal se desintegró. El ruido térmico volvió. Y la Voyager 2 volvió a su estado anterior, vieja, cansada, transmitiendo datos incoherentes. Solo una cosa permaneció diferente: su antena, que siempre había estado orientada hacia el Sol, ahora apuntaba ligeramente hacia el norte galáctico, exactamente hacia donde se había detectado el eco. La NASA guardó silencio durante días. Pero filtraciones internas hablaban de algo más inquietante, una secuencia de tiempo insertada en la señal, un timestamp que correspondía al año 2239. El mensaje del mañana. Los análisis del MIT y del SETI revelaron una serie de códigos en binario que, al ser interpretados como coordenadas tridimensionales y tiempos relativos, mostraban una proyección futura de la órbita solar. Una órbita en la que, dentro de 214 años, la Tierra pasaría exactamente por el punto de intersección de esa señal. Era, en efecto, una predicción. ¿Una coincidencia matemática? ¿Un error de decodificación? ¿O una forma de comunicación a través del tiempo y el espacio? Nadie lo sabía, pero el eco seguía teniendo estructura. Y cada intento de análisis parecía acercarse a algo que se resistía a ser comprendido, un lenguaje hecho no de palabras, sino de resonancias físicas. Ondas que transmitían significado a través de proporciones, simetrías y repeticiones, como si el mensaje no estuviera dirigido a nuestros oídos, sino a nuestras leyes naturales. Vía Láctea, la hipótesis fractal. Un equipo de físicos de la Universidad de Leiden propuso una teoría tan audaz como poética, que los ecos no provenían de una civilización, sino del propio tejido del espacio-tiempo. Una especie de reverberación cuántica producida cuando una señal electromagnética atraviesa regiones de densidad anómala del vacío. Como un eco en una cueva, pero cósmico. Una memoria del universo respondiendo a su propia vibración. Si eso fuera cierto, la Voyager habría actuado como un diapasón intergaláctico, tocando una nota que hizo vibrar el espacio, y el espacio devolvió la melodía. Telescopio, el despertar de los observatorios. Durante septiembre, telescopios de todo el planeta comenzaron a monitorear la región del eco. El James Webb apuntó hacia la nube de Musca. Las imágenes revelaron algo inesperado, una luz tenue, en forma de espiral, invisible en óptico pero detectable en infrarrojo. No era una estrella, ni una galaxia, ni un objeto catalogado. Era una estructura de energía rotacional, del tamaño de una luna. Y su eje de rotación apuntaba directamente hacia el sistema solar. La comunidad científica se sumió en el desconcierto.
La estructura parecía alimentarse del fondo cósmico de microondas, una especie de vórtice que absorbía radiación del universo mismo, y su frecuencia coincidía, exactamente, con la de la señal de Voyager 2. Campana. La señal se replica. El 21 de septiembre, los instrumentos del radiotelescopio ALMA registraron un nuevo fenómeno, 3 ecos simultáneos, procedentes de 3 direcciones distintas, pero con el mismo código. El patrón había comenzado a replicarse. Los pulsos formaban una secuencia rítmica, 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3, pausa, y luego, un cambio imperceptible en la modulación, un cuarto pulso. Los expertos del SETI lo interpretaron como una progresión intencional, 1, 2, 3, y ahora 4. Como si el eco, sea lo que fuere, estuviera evolucionando. El lenguaje del vacío. Nadie puede afirmar qué significa esa secuencia. Pero un grupo de lingüistas y físicos de datos descubrió algo estremecedor. Si se traduce el patrón en frecuencias musicales, el resultado es una melodía armónica perfecta, basada en proporciones de raíz cuadrada de 2, el intervalo que define la escala cromática humana. En otras palabras, la señal del vacío produce música. Y esa música está afinada, en nuestro lenguaje. Reflexión final. Tal vez nunca sepamos quién, o qué, respondió a la Voyager. Quizá fue el universo probando su propio eco, o tal vez algo allá afuera escuchó nuestro mensaje y nos envió uno de vuelta. Sea cual sea la verdad, algo ha cambiado para siempre. Porque en el fondo, lo que nos aterra no es el silencio del cosmos, sino la posibilidad de que nos haya contestado. Y mientras la humanidad debate, especula, teme o se maravilla, allá en el espacio profundo, una pequeña nave dorada sigue viajando. Sus sistemas fallan, su energía se apaga, pero su mensaje sigue viajando, más allá de las estrellas visibles, hacia el abismo donde los ecos se convierten en historia. Y quizás, solo quizás, en ese mismo abismo, alguien esté preparando su próxima respuesta. Audífonos, este es el sonido del universo, y nosotros, apenas empezamos a escucharlo.